terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a... Son muchos secretos. Del New York Times del año pasado. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Este es el día que el Señor será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Según un artículo reciente del New York Times del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos creó 6,800,000 mensajes y documentos clasificados. Son muchos secretos. Y claro, sabemos que esos secretos tienen fugas. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie. A nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña y en privado le preguntaron: Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? O los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó: ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres, el otro día en un editorial dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron en los cambios que hubo el año pasado y la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas, y muchas personas hoy enseñan que somos Dios, todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo, y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas, y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual. Y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero, en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Y ellos nos dicen qué valores morales existen en el momento presente. Y conozco a una de esas personas. Y lo conocemos desde hace mucho. Él antes tenía fuertes valores morales, pero con los años ha sucumbido hasta ahora. Cuando lo ves en televisión,
ves que se ha resbalado muy lejos de donde solía estar. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India, y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. ¿Sí? No voy a ir a eso esta noche, porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado, y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Aviva el fuego, eso pasa. Y nos inquirimos, los valores morales desaparecieron completamente, muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia en 1988 fueron 25,000. En Irán hace unas semanas fueron 50,000. Los terremotos incrementan. En Segunda de Pedro dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió, y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen, prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado.
Tomas la comunión, tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2,000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo, quiero estar seguro, quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás, ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Dios te está hablando. Si estás con amigos o parientes te esperarán. Si vienes en autobús te esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven, rápido. Cuando estés enfrente les diré unas palabras. Voy a orar con ustedes. Les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Solo levántate y ven, ahora, desde aquí y en todos lados. La palabra de Dios promete que podemos estar seguros de que un día estaremos en el cielo con Dios. No solo tener la esperanza o el deseo de ello. Hoy tú podrás estar seguro de tu hogar eterno. Toma un momento para comunicarte con nosotros a través de nuestra página web. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Y recuerda, Dios te ama. Los que han estado viendo por televisión pueden ver que cientos de personas vienen aquí, en la Knickerbocker Arena, en Albany, Nueva York. Es maravilloso este cuadro. Y Ralph Bell, quien ha predicado noche tras noche antes de que yo viniera, ha visto a cientos de personas llegar a Cristo cuando él predicó también. Hay una gran hambre espiritual y un gran movimiento del Espíritu de Dios. Te pido que recibas a Cristo en tu corazón donde sea que estés. En tu casa, tal vez en un club o tal vez en un cuarto de hotel. Puedes decirle que sí a Cristo. Dios te bendiga y te ayude a tomar ese compromiso esta noche. Y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. El día en que Jesucristo vuelva, ¿será uno de temor y conmoción o será de gran gozo para ti? ¿Qué pasará si mueres antes de que Jesús regrese? ¿Estás seguro de que Dios te recibirá en el cielo por toda la eternidad? Dios te ama. Él quiere que estés seguro. Puedes estar seguro ahora mismo. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo, responder a tus preguntas y orar contigo. ¿Estás listo para hacerlo? Tal vez tengas una relación con Jesús, pero te has alejado de Él y quieres dedicarle de nuevo tu vida. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo. Free VPNs often come with tons of ads, some of which may even contain malware. Get a 100% y burlas. Las autoridades. Número 10. En la segunda mitad del siglo XIX, Danville se hizo tristemente célebre por disturbios mortales como el de
La historia de Estados Unidos está atravesada por luces y sombras, y ninguna sombra es tan persistente como la del racismo. A lo largo y ancho del país existen comunidades donde la discriminación sistémica, esa que se cuela en la vivienda, la educación, el empleo o la justicia, sigue golpeando con fuerza. Hoy te propongo un recorrido por 10 ciudades cuyo presente evidencia brechas dolorosas que no podemos ignorar. El objetivo no es señalar con el dedo a cada habitante, sino entender cómo factores históricos, económicos y sociales han configurado entornos donde la discriminación continúa siendo una realidad cotidiana. El ranking se basa en búsquedas por Internet y redes sociales, incidentes ocurridos, legislación local, costumbres, etc. Número 10. En la segunda mitad del siglo XIX, Danville se hizo tristemente célebre por disturbios mortales como el de 1883. Avanzamos hasta mayo de 2025 y aunque los enfrentamientos callejeros ya no llenan los titulares, la brecha entre residentes sigue siendo abismal. Las estadísticas oficiales muestran que aproximadamente 75% de las familias blancas poseen vivienda propia, mientras solo 31% de las familias afroamericanas pueden decir lo mismo. El ingreso promedio de los hogares hispanos está por debajo de la mitad del ingreso blanco, y casi la mitad de la población afrodescendiente vive bajo el umbral de la pobreza. El racismo no siempre se esconde tras cifras. Una familia de color relató en una reseña que un hotel local les retuvo un depósito de $150 y les advirtió que su clase no era bienvenida. Hechos así recuerdan que el problema no es solo histórico, se vive en el día a día. Número 9. Rochester ha pasado de ser cuna del movimiento abolicionista, recordemos que Frederick Douglass publicó allí su periódico, a escenario de fiestas privadas donde, en julio de 2025, se denunciaron símbolos y disfraces abiertamente racistas. El informe Hard Facts de la organización ACED Rochester revela disparidades profundas. Los niños afroamericanos tienen más de 4 veces, y los hispanos más de 3 veces, posibilidades de crecer en pobreza que los blancos. Esta desigualdad se extiende a la esperanza de vida. Casi la mitad de los afrodescendientes y más de la mitad de los latinos mueren antes de los 65 años, frente a apenas una cuarta parte de los blancos. Ese desequilibrio no es casual, nace de décadas de redlining, desinversión en barrios periféricos y un acceso desigual a la sanidad. Sin embargo, grupos comunitarios impulsan clínicas móviles y programas de tutoría que intentan cerrar la brecha educativa. Pequeñas luces que desafían la desigualdad estructural de la ciudad. Número 8. California alberga más de 70 organizaciones catalogadas como grupos de odio, y Fresno es un epicentro preocupante. Entre 2004 y 2024 se registraron más de 260 delitos de odio en el condado. 3 de cada 4 ocurrieron dentro de los límites de la ciudad. El exalcalde Alan Autry acuñó la expresión «historia de dos ciudades» para describir la disparidad entre el norte opulento, mayoritariamente blanco, y el sur, donde las comunidades negras, latinas y asiáticas lidian con viviendas deterioradas, servicios públicos escasos y un aire de menor calidad. El porcentaje de residentes blancos bajo la línea de pobreza ronda el 13,76%. En la comunidad afrodescendiente supera el 33%. Mientras tanto, organizaciones como Fresno Building Healthy Communities movilizan a vecinos para exigir inversión en parques y transporte, con la convicción de que el diseño urbano puede revertir décadas de segregación. Número 7. La capital del estado es un triste recordatorio de que la violencia racial y la discriminación sistémica no respetan fronteras. En marzo de 2025, Yayawan R. Henderson, un hombre desarmado, recibió varios disparos cuando simplemente tomaba un té helado de su automóvil. El caso puso en entredicho los protocolos policiales y reavivó el debate sobre el perfilamiento racial.
Durante la pandemia, estudios del Departamento de Salud de Nueva Jersey confirmaron que los latinos contrajeron el virus con más frecuencia y los afroamericanos sufrieron tasas de hospitalización y mortalidad desproporcionadas. Detrás de esos números hay viviendas hacinadas, empleos de primera línea y barreras lingüísticas que complican el acceso sanitario. No obstante, la creación de la Oficina Municipal para la Equidad Racial y la reciente aprobación de una política de contratación inclusiva dan esperanza de que la discriminación sistémica pueda comenzar a desmontarse desde las instituciones. Un restaurante de pollo no debería ser tan bueno en camarones. Pero aquí estamos. Número 6. En Peoria, un asistente del jefe de bomberos fue grabado usando un insulto racial y el presidente de una aseguradora local desató indignación con comentarios xenófobos sobre la actuación de medio tiempo del Super Bowl. Son ejemplos que ilustran un clima donde la intolerancia no se esconde. El South Side concentra a gran parte de la población inmigrante y a quienes viven por debajo de la línea de pobreza. El ingreso familiar medio allí es menos de la mitad que el promedio de la ciudad. Solo alrededor de 33% allí son propietarios de su hogar, mientras 76% de los blancos disfruta de esa seguridad. La buena noticia es que la alcaldesa Rita Ali respalda la Comisión Conjunta para la Justicia y la Equidad Racial, encargada de proponer reformas en políticas de vivienda, salud y contratación pública. El camino es largo, pero la participación ciudadana crece en cada audiencia pública. Número 5. Wisconsin encarcela a residentes negros a una tasa 12 veces mayor que a los blancos. Racine encarna esa disparidad. Expertos señalan que los sesgos raciales impregnan todo el sistema penal, desde la detención hasta la sentencia. El problema se extiende a las aulas. Cada curso, estudiantes de color del Instituto Luterano local denuncian insultos y burlas. Las autoridades escolares prometen investigaciones, pero la comunidad exige soluciones estructurales. Los datos económicos son igual de crudos. Un hogar blanco típico ingresa alrededor de $63,507 al año, mientras uno afroamericano o hispano apenas supera los $26,880. Con semejante brecha, no sorprende que organizaciones nacionales apunten a Racine como uno de los peores lugares para las minorías. Número 4. Que un grupo de comensales negros fuera trasladado en 2024 a otra mesa en un restaurante porque a un cliente blanco le incomodaba recuerda prácticas de la era Jim Crow. Al año siguiente, una residente tildó a la comunidad asiática de ocupas oportunistas durante un pleno municipal. El censo de 2025 muestra que, aunque la población no blanca es minoritaria, su índice de pobreza triplica al de sus vecinos. Investigaciones de estudiantes de North Central College describen a Naperville como una ciudad aún sujeta a códigos no escritos, los llamados Sunset Ordinances, que dificultan la prosperidad de negocios de personas de color. Sin embargo, grupos vecinales han impulsado foros de diálogo y programas de mentoría juvenil. Estas iniciativas pretenden romper la discriminación sistémica desde la base y fomentar la cooperación intercultural. Número 3. Cuando la Universidad de Suffolk entrevistó a 500 personas, el 80% de los encuestados negros calificó la ciudad entre regular y mala, mientras la mayoría blanca opinó excelente o buena. Esa percepción se explica en parte porque Milwaukee es la segunda urbe más segregada entre blancos y negros en todo el país. Las huellas del redlining, que desde los años 30 impedía a las familias negras acceder a créditos hipotecarios, siguen visibles. Barrios enteros carecen de supermercados, clínicas o parques en condiciones. Ello incide en mortalidad materna, fracaso escolar y desempleo. La tasa de paro afroamericana quintuplica la blanca y la brecha socioeconómica se ensancha generación tras generación. Aún así, hay brotes verdes. El programa MKE Fresh Food instala mercados móviles en vecindarios marginados y la Fundación Gifts of Hope
financia guarderías comunitarias que permiten a las madres jóvenes reanudar sus estudios. Pequeños pasos que apuntan a un horizonte más justo. Número 2. Harrison fue conocido como el pueblo del toque de queda. A principios del siglo XX, cualquier persona negra arriesgaba la vida si se encontraba en la calle después del atardecer. Hoy, 2025, su demografía sigue siendo abrumadoramente blanca, más del 94%, y el cuartel general del Ku Klux Klan permanece a escasos 20 minutos en Zinc. Carteles gigantes con lemas como Orgullo Blanco reciben a los visitantes, una postal que parece sacada de 1844. Las familias negras residentes, apenas un puñado, viven casi todas bajo la línea de pobreza. Lo mismo ocurre con otras minorías, atrapadas en un mercado laboral de puertas cerradas. Frente a este panorama, el Grupo de Trabajo Comunitario sobre Relaciones Raciales coordina campañas educativas y ferias interculturales. El reto es titánico, pero la presión juvenil y el apoyo de un puñado de empresarios están logrando que más comercios retiren simbología supremacista de sus escaparates. Número 1. Un estudio de 24/7 Wall Street situó en 2025 a Waterloo como la peor metrópolis para las minorías en cuanto a ingresos, vivienda y empleo. La tasa de desempleo supera por 5 a la blanca y la propiedad de vivienda entre afrodescendientes e hispanos ronda el 33% frente a más del 73% en la población blanca. La brecha no es meramente económica. Durante un partido de baloncesto escolar en 2024, jugadoras de Waterloo East escucharon insultos raciales desde la grada rival. Lejos de ser un incidente aislado, el caso destapó denuncias previas de padres sobre un entorno educativo hostil. No obstante, Waterloo también enseña que la transformación es posible. La asociación Northern Cultural Center lidera programas de emprendimiento y preservación histórica que reivindican el legado afroamericano. Además, el ayuntamiento aprobó un plan de prosperidad inclusiva que asigna fondos a viviendas asequibles y becas técnicas. El éxito dependerá de convertir las promesas en acciones sostenidas. La cosa es así, no se necesita un milagro para salir de las deudas de las tarjetas de crédito, solo un... Los mexicanos no son racistas, son clasistas. Así se les dice, manacos. El racismo es la discriminación contra las personas por su aspecto físico, sus rasgos y su color de piel. El clasismo es la discriminación de las personas por su condición socioeconómica. ¿Está menos mal ser clasista que ser racista? La práctica en Latinoamérica, como las personas de clase más alta suelen ser personas más blancas y las personas de clase más baja suelen ser personas indígenas o de origen africano, se mezcla mucho el clasismo y el racismo. Porque Dios no me dio una hija blanca y rubia como la de Malú. La hubiera yo querido tanto. En México asumimos que como no tuvimos un apartheid como el de Sudáfrica, entonces no somos racistas, pero no, está ahí todo el tiempo presente, ¿no? Y hay trabajos en los que te piden apariencia específica, de cosas como buena presentación, pero en realidad es para decir si eres blanquito o morenito. Dice atrás de mí la criada y frente de mí mucama. Cuando yo no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberto. En 2017, el Instituto Nacional de Estadística de México publicó un estudio en el que demostró que el color de la piel afecta directamente en el trabajo que tienes o el nivel escolar que alcanzaste. Por ejemplo, de las personas con una tonalidad de piel más oscura, solo el 4% tiene estudios universitarios contra el 28% de las personas con una piel más clara. Estas conclusiones hicieron enojar a muchos que tacharon tanto al INEGI y al estudio de racistas, pero no a la sociedad que refleja el estudio. Tranquilo, maestro, solo le estamos ayudando. Pinches nacos. Que nadie quiere que le digan racismo, porque todos reconocemos después de los nazis y después de los excesos del apartheid en Sudáfrica, los mexicanos nos sentimos mejor que eso y decimos, no, nosotros no somos racistas de esa manera. Y en cambio, cuando se dice que es clasismo, pareciera que es algo justificable. Porque hay también una idea que es falsa, que la gente que es pobre porque es floja, es pobre porque no se esfuerza suficiente. Un indio bajado del cerro a tamborazos.
Bueno, yo ni siquiera creo que se adapte a la ciudad. En la Ciudad de México, el grupo más discriminado son los indígenas, que son el 8% de la población de la ciudad. Y el tercer grupo más discriminado son las personas con piel morena. Más de la mitad de los mexicanos considera que a las personas se les insulta por su color de piel. Pero, si queremos entender los orígenes del racismo en México, tenemos que remontarnos al pasado. Uno de los orígenes del racismo mexicano es el sistema de castas colonial, que establecía distinciones entre las personas por su origen y que daba una posición de privilegio a las personas de origen europeo, a los españoles o blancos. Pero también, por otro lado, discriminaba a los indígenas y a los africanos. La pigmentocracia, ¿no? Si no, en México no nos diríamos güerito como categoría cultural, ¿no? Aunque no seamos güeritos, vamos al mercado y nos dicen pásele güerito, ¿no? Porque es una forma de hacerte sentir que eres de un estrato superior. ¿Qué? ¿Qué me ves, pinche güerito? Recientemente, yo creo que el racismo reside fundamentalmente en los medios de comunicación, en la publicidad y en la televisión, donde se excluye sistemáticamente de la manera más descarada a las personas que no sean blancas. En 2013, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación sacó este video de un experimento que hicieron con niñas y niños mexicanos. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. El racismo en México no es la única forma de discriminación. En 2013, Parametría publicó un estudio que decía que en este país se discrimina por todo: clase social, religión, preferencia sexual, género. Pero el racismo es un problema serio, principalmente en un país donde el 64% de la población se considera morena. ¿Te parece que el clasismo es una característica no tan grave?